¿Sí? Sí. Hola, muy buenas tardes para ustedes, buenos días para ustedes en Italia, en Bolonia, buenos días para los que están conmigo aquí en el Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Estrella Piedrahita y quienes están allá con nuestro director, el doctor Humberto Sierra Porto, en la Universidad de Bolonia, en el Centro de Estudios sobre América Latina, que dirige la profesora Giorgia Pavani, quien nos acompaña también el día de hoy. Saludo también especialmente a las otras profesoras que nos acompañan, la profesora Sabrina Ragone y también al profesor Manuel Restrepo, que creo que también ahí lo estoy viendo, y al profesor Alexei Julio Estrada, que nos acompaña desde San José de Costa Rica. También en esta sesión que hemos querido hacer junto con la profesora Giorgia Pavani, que es la directora del Centro de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Bolonia, y el Instituto de Estudios Constitucionales y el Departamento de Derecho Constitucional, hemos querido hacer un diálogo sobre los derechos de la protección de los derechos de la naturaleza por los tribunales. Y en esta ocasión hemos tenido la interacción importante de dos investigadores que están en etapa postdoctoral, a quien también saludo, a Amílcar de Andrea y a Valentina Capouzo, quien nos han ayudado a la confección académicamente de cómo construimos esta sesión. En una primera parte para la metodología de esta cátedra, que es novedosa en la metodología que nosotros estamos haciendo, es que en una primera parte vamos a hablar sobre, a partir de esto de los derechos de la naturaleza. ¿Por qué hablamos la protección constitucional de los derechos de la naturaleza? De este lado del continente, en América Latina, hemos planteado la protección constitucional del medio ambiente, la protección constitucional de la biodiversidad, la protección constitucional de los derechos y de los derechos de la naturaleza, y esto ha implicado que los tribunales constitucionales han implementado medidas que se parecen más a establecimientos de políticas públicas de acción frente a la rama ejecutiva del nivel de la rama ejecutiva sobre cómo debe actuar frente a la protección del medio ambiente. Particularmente en atención con dos principios que en nuestra jurisprudencia constitucional hemos hablado, que son los principios de prevención y el principio de precaución. En nuestro ordenamiento constitucional colombiano hemos tenido sentencias emblemáticas, como la sentencia en la que la Corte Constitucional en el año 2016 reconoce al río Atrato como la protección del río Atrato como sujeto de derechos, y luego la Corte Suprema de Justicia de nuestro país también ha reconocido el río Amazonas. Y hubo una sentencia de la que seguramente hablaremos más adelante, pero a manera de introducción, una sentencia que habló sobre los derechos de un oso de anteojos, cuyo nombre era el oso Chucho, y la sentencia conocida por el nombre del oso, y esta sentencia la Corte, si bien no dijo que eran los animales sujetos de derecho, sí dijo que tenían una protección especial, una protección constitucional especial. Así, recientemente, del otro lado del Atlántico, en Europa, han tenido también decisiones sobre la Unión Europea en relación con las implicaciones que tiene la naturaleza y cómo debe entender la naturaleza como un criterio para determinar las acciones de los estados que hacen parte de la Unión Europea. Y de eso, imagino que ahorita le daré la palabra a la profesora Giorgia Pavani. Entonces, dicho esto, a manera de introducción, la metodología será, primero, Amílcar de Andrea hará la pregunta al profesor Humberto Sierra Porto y al profesor Alexei Julio, quienes por entre 8 y 10 minutos hablarán. Luego, la profesora Valentina Capouzo hará su pregunta relacionada sobre qué tensión hay, a quién le corresponde proteger estos derechos. En decisiones judiciales o decisiones políticas. Y tendrán el mismo tiempo los profesores Humberto Sierra y Alexei Julio para exponer. Luego recapitularemos y daremos espacio a ustedes, tanto los que están allá en el Centro de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Bolonia, como los que nos acompañan aquí desde la Universidad Externado de Colombia.
Sin más, y agradeciendo a Georgia toda la ideación y seguirme la cuerda académica en esto, te cedo la palabra, Georgia, con las buenas tardes de nuevo. Muchas gracias, Flora. ¿Se me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Perfectamente. Te escucho perfectamente, Georgia. ¿Te escuchas tú? Estoy tranquila. Entonces, muy bien, gracias, Flora. Buenos días para los amigos, colegas que están en Bogotá y veo muchos conectados también online, entonces buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos escuchan. Estoy muy feliz de presentar también yo este evento que hemos concordado perfectamente tanto en la metodología como en los contenidos con la profesora Flora y sobre todo el intercambio del Centro de Estudios sobre América Latina con vuestro instituto, que ya lleva un año de gran actividad con seminarios online de la cátedra y entonces aprovechando de la disponibilidad, de la presencia aquí del doctor Humberto Sierra, pero también, no sé si se ven bien desde la cámara, aquí están también jóvenes y no solamente jóvenes, investigadores colombianos y españoles y de otra parte del mundo que están haciendo su periodo de visiting professor. ¿Por qué el tema? Por varias razones. Porque el Centro de Estudios sobre América Latina lleva unos años estudiando el tema de derechos de la naturaleza. Empezamos con un gran proyecto europeo. Aquí está el profesor Manuel Restrepo, quien participó desde el principio con la Universidad de Rosario, sobre derechos de la naturaleza en el 2017, exactamente durante los años en el cual se estaban escribiendo, en el cual los magistrados colombianos estaban escribiendo estas primeras sentencias tan importantes con el desarrollo de la Constitución de Ecuador. Fue un proyecto financiado por la Unión Europea, que quiero decirlo, como siempre la Unión Europea financia para que los europeos enseñen algo al resto del mundo. Terminamos después de 3 años, en el 2020, este gran proyecto con un resultado muy importante, que los europeos aprendieron muchísimos. No sé si más o menos de los colegas latinoamericanos, pero sí. Siempre digo que como lo coordiné este proyecto, el opt-in no solo nos capacitó, sino nos transformó, porque realmente pensamos nuevamente en nuestros paradigmas occidentales, claramente en nuestra formación, capacitación universitaria, que no no es adapta totalmente a aprender y a aceptar estos nuevos paradigmas. Entonces fue una capacitación global y total. En el cartel que muy gentilmente la Universidad Externada del Departamento de Comunicación ha elaborado, este lindo cartel, hay 2 logos que corresponden a los actuales proyectos de investigación. Uno coordinado por la profesora Silvia Bagni, quien llegará en unos minutos, financiado por el Ministerio Italiano, del cual Amilcare D'Andrea es una postdoc, y uno la cátedra mía, Jean Monnet, dedicada a las ciudades verdes, sustentables. Y entonces seguimos trabajando sobre este tema y sobre todo, repito, aprendiendo. En Italia hay una escuela académica y de doctorado también, de la cual Amilcare hace parte, de la Università Vanvitelli, no únicamente la Vanvitelli en Italia, pero específicamente la Vanvitelli, en los cuales la mayoría de los estudiantes de doctorado están trabajando sobre estos temas. Entonces, tenemos hace muy pocos años realmente, los estudiantes nuevos del doctorado se están realmente dedicando al tema de los derechos de la naturaleza. Y tenemos que ayudarnos claramente a aprender, repito, nuevos paradigmas, nueva metodología de investigación. En Italia hace 1 año y medio cambió. Se introdujo en nuestra Constitución un artículo sobre medio ambiente, que podría ser un concepto aceptado y conocido, pero se introdujo también la palabra animales y ecosistema, que no hacen parte de la tradición jurídica italiana. Algunas palabras no hacen parte de la tradición jurídica. Y entonces es realmente importante y relevante acercarse a este tema escuchando, aprendiendo y no interpretando desde la categoría únicamente europeas occidentales, porque podríamos dar una interpretación un poco diferente. Entonces,
por eso estamos aquí, seguimos estudiando el tema y teniendo esta gran oportunidad de escuchar al Alexei, doctor Sierra, sobre, sí, la metodología, las preguntas, ¿por qué no queremos hacer ponencias? O por lo menos no es la idea de este seminario de intercambio Bologna-Bogotá, aprovechando de la idea, claramente que sale de las investigaciones de los dos colegas, jóvenes colegas que están aquí, en forma de pregunta a quien se dedica también a este tema. Entonces, Amílcar, si quieres, Sì. tienes la palabra, se escucha igualmente, habla un poco. Okay. Buongiorno a tutti, io sono lieto di essere qui per oggi per condividere con voi proprio alcune riflessioni e anche alcune criticità che volevo sollevare su questo argomento di grande rilevanza e vorrei declinarlo proprio all'interno delle interrelazioni di alcuni specifici istituti giuridici, che sono appunto i diritti della natura, la proprietà privata e le interrelazioni con la libertà di iniziativa economica. E voglio ringraziare innanzitutto i relatori, gli organizzatori, il Centro Studi di Caccia dell'Università di Bologna e il Dipartimento di Diritto Costituzionale dell'Università Externale di Bologna. Io sono Amilcare D'Andrea sono Amilcare D'Andrea, dottore di ricerca dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, come ricordava la professoressa Pavani, e dell'Università di Nantes, e attualmente assegnista di ricerca all'Università di Bologna. E proprio nella mia... Come tecnico, vieni qua, ti sente meglio e alza la voce, scusa. Allora, mi sentite? Sì. Perfetto. Allora, sono Amilcare D'Andrea e sono un dottore di ricerca dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, okay? E quindi attualmente assegnista di ricerca a Bologna. E nella mia tesi di dottorato mi sono occupato proprio di diritto pubblico comparato e ho approfondito in particolare il ruolo del costituzionalismo ecologico. È stato possibile così notare che la metodologia del diritto pubblico comparato e le teorie del costituzionalismo hanno particolarmente favorito la comunicazione tra il mondo giuridico e le altre scienze in un'ottica multilivello. Però appunto ho anche potuto evidenziare come la strategia legislativa subcostituzionale e interpretativo-giurisdizionale, così come il solo diritto internazionale e le ricette per un incerto costituzionalismo globale, per quanto indispensabile all'evoluzione della materia, non hanno conquistato una legittimità sufficiente per risolvere le problematiche insite nelle democrazie contemporanee in relazione all'ambiente e ai diritti della natura. Queste riguardano, diciamo, principalmente da un lato i problemi di legittimità costituzionale e dall'altro poi il rapporto tra pluralismo, ecosistemi, scienza, inquinamento, partecipazione popolare dei territori e delle comunità e l'attivabilità giurisdizionale di nuovi diritti. In queste evidenti contraddizioni risolte, però, non è mancato il ridisegnarsi di nuovi orizzonti e non mancherà la possibilità di ridisegnare nuovi orizzonti e soprattutto dal punto di vista giuridico-normativo, nonché anche però modelli socio-economici di sostenibilità e pluralismo, che sono appunto controegemonici in relazione ai rapporti di dominio uomo-uomo e uomo-natura di stampo occidentale. L'ambiente e la natura in questi casi appunto possono rivestire quindi un ruolo centrale e fondante dell'ordinamento, programmatico ma anche dettagliato, tecnico e procedurale, rafforzando così una concezione dinamica del diritto. E l'obiettivo del mio intervento è proprio interrogarsi sulla possibilità di declinare l'applicabilità del tema del ruolo delle corti nella protezione dei diritti della natura quindi in quest'epoca di cambiamenti rapidi e di sfide complesse che non possono non considerare la tutela multilivello dei diritti fondamentali. Proprio in questo scenario la discussione quindi assume un ruolo cruciale per cercare di delineare praticamente nel contesto latinoamericano il rapporto prevalenza, quindi rapporto barra prevalenza tra diritti della natura, diritti indigeni e proprietà privata e libertà di iniziativa economica, nonché come conseguenza diretta di questo le relazioni quindi tra cambiamento climatico, doveri degli Stati e Convenzione Interamericana dei diritti umani.
Partirò con una brevissima considerazione in questo contesto tematico sul trapianto del diritto occidentale in America Latina e mi perdoneranno gli storici del diritto e i giuristi per questa mia brevissima sintesi. Ma storicamente quello su cui voglio porre l'accento è che il discorso giuridico liberale sulla proprietà in America Latina ha contribuito all'emarginazione della maggior parte delle popolazioni indigene. Se pensiamo ai sistemi di encomienda da un lato, all'occupazione della terra considerata nullius come forma di acquisizione della proprietà, che incarnano solo alcuni dei processi attuativi di figure giuridiche di matrice occidentale che servirono sistematicamente poi ad occupare e colonizzare territori e culture indigene. Questi appunto la conseguenza più importante quindi è stata anche l'emarginazione sociale, politica e giuridica di intere popolazioni e questo ha contribuito anche alla preservazione dei confini territoriali coloniali dei vari stati-nazione senza tener conto per molto tempo dei legami culturali, dell'esistenza della tutela giuridica e delle rivendicazioni storiche dei popoli indigeni. Tutti i concetti che oggi sono, diciamo, assodati e approfonditi dai post-colonial studies. Questi territori e queste popolazioni che, proprio in base alla cultura actonia, dovevano custodire e tutelare quelli che oggi rappresentano e vengono definiti come i diritti della natura e che sono evidenti nel rapporto uomo-natura che emerge dall'approccio ecosistemico alle strutture politiche e giuridiche. Molto sinteticamente, con diritti della natura, quindi, e col ruolo della popolazione indigena nella tutela, nella custodia, tutte le Amilcar, corto. Posso dirti qualcosa? Allora, noi stiamo a capo con un suono che non è tanto chiaro. E se è possibile, magari se puoi parlare un po' più piano, così possiamo capire meglio. La domanda. Sì. Allora, sì, perfetto. Quindi, diciamo, evitando il discorso e ribadendo cosa sono i diritti della natura e quindi il ruolo che poi assumono ad oggi all'interno dal punto di vista teorico, la mia domanda è intesa ad analizzare il ruolo della Corte Interamericana dei Diritti Umani, a partire proprio dall'opinione consultiva del 15 novembre 2017, che ha rilevato una tendenza a riconoscere la personalità giuridica e i diritti della natura non solo nelle pronunce giurisdizionali, ma anche negli ordinamenti costituzionali, con tutte le conseguenze quindi sul piano sociologico e politologico che ne conseguono, oltre che sul piano giuridico. Ora, anche se sembra che ci sia una chiara linea di cambiamento, sono evidenti seri problemi di applicabilità sul campo in merito a quanto consolidato in diverse istanze, soprattutto in relazione appunto ai conflitti tra libertà di iniziativa economica, proprietà privata e modello neoliberale il della proprietà privata, tutela degli ecosistemi e tutela dei popoli indigeni. Negli studi attuali ho potuto notare il ruolo, ad esempio, delle sentenze delle corti costituzionali. Viene subito in mente il caso della Corte Costituzionale dell'Ecuador, noto come Los Celos, in cui il conflitto tra attività economica privata e quindi autorizzata dal Ministero, dallo Stato, e i diritti della natura è netto. Il ruolo delle attuali norme costituzionali in questo contesto abbiamo visto che quindi orienta, con limiti e anche però spunti di avanguardia, potremmo definirli, l'attività di controllo e vigilanza della Corte in maniera evidente e quindi potremmo definire in termini giuridici efficace nel contesto grazie alle norme costituzionali. Adesso che dobbiamo considerare il contesto del nuovo pluralismo territoriale giuridico, quindi dalle correnti del nuovo costituzionalismo, passando per l'evoluzione e rafforzamento della Convenzione della Corte Interamericana, e tenendo conto in particolare anche del principio di non discriminazione come norma imperativa del diritto internazionale, che oggi è ius cogens rafforzato da varie sentenze dal 91 al terzo millennio, che hanno consolidato questi diritti ecologici e la rappresentanza dei popoli indigeni. In questo contesto, il dottor Umberto Sierra come valuta l'evoluzione dell'ultima giurisprudenza della Corte Interamericana in relazione al rapporto prevalenza tra diritti della natura, diritti indigeni e proprietà privata e libertà di iniziativa economica? E può aggiornarci anche, come diretta conseguenza di questa evoluzione, sulle innovazioni teoriche e sulle attuali dissenting opinions della Corte sulla relazione tra cambiamento climatico, doveri degli Stati e Corte Interamericana? Grazie per l'attenzione. Grazie. Bueno, ahora tiene la palabra, no sé si quieres empezar, bueno, recapitulando, muchas gracias a Amilcar y de Andrea por la intervención, y es cuáles son, cuáles las dimensiones, los derechos de la naturaleza, en el tratamiento de tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también intentaremos ver los tribunales constitucionales.
No sé, Humberto, si quieres ir primero o Alexei. El doctor Julio, que está más cerca de la corte. Sí, buenos días. También geográficamente, porque estoy en Costa Rica en este momento. ¿Me escuchan bien? A eso me refería. Sí, sí. Ah, bueno. Buenos días a todas y todos. Para mí es muy grato estar en digamos, en esta sesión organizada por el Instituto de Estudios Constitucionales de la Universidad Externado de Colombia y por la Universidad de Bolonia. Entonces, sin más preámbulo y dado que el tiempo para respuestas es muy corto, haré como una recapitulación general en torno a la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación con el derecho al medio ambiente y eventualmente los derechos de la naturaleza. Aprovechando la intervención del profesor de Andrea, sin duda los primeros casos en los cuales la Corte abordó asuntos relacionados con el medio ambiente se relacionaban con comunidades indígenas que habían sido despojadas de su territorio ancestral. Eran los casos paraguayos, y ya desde el caso de Yaquiatza contra Paraguay, la Corte asoció las distintas afectaciones que estaba viviendo la comunidad indígena con el despojo de sus tierras ancestrales o de su territorio tradicional, si queremos seguir la terminología que utiliza el convenio 169 de la OIT. En esa medida, recordemos un poco los hechos del caso. La comunidad es despojada de sus tierras por unas decisiones que toma el gobierno paraguayo, que asigna sus tierras que supuestamente estaban deshabitadas y sin explotar a unas compañías para que las explotaran. Y los indígenas viven como al margen de una carretera. Entonces, el conjunto de afectaciones que sufre la comunidad, que va más allá, digamos, de simplemente de la afectación a la propiedad comunal, también está afectado el derecho a la vida, la integridad, la salud, el acceso como unos recursos básicos naturales. La Corte lo asocia con la necesidad o con la idea de la especificidad de la comunidad indígena como un grupo étnico que tiene una especial relación con la naturaleza y con el medio ambiente. Y en esa medida el despojo, a que les había privado ese acceso a los recursos naturales que ellos necesitaban para su subsistencia y sus medios de vida tradicional, iba más allá, insisto, de esa mera idea de propiedad, afectaba a otros derechos humanos y también era visto como un despojo de los recursos naturales a los cuales ellos debían tener acceso. Ese mismo razonamiento se sigue en los dos siguientes casos contra Paraguay, pero sin duda, y en otros casos relacionados con comunidades indígenas o pueblos tribales como Caliña y Loconos, y un poco los casos de las comunidades garífunas de Honduras. Pero sin duda, digamos que la decisión que sistematiza y que sin duda se convierte en el punto de partida del derecho, pues de la concepción de que la Convención Americana de Derechos Humanos protege el derecho al medio ambiente sano, es la opinión consultiva 23, que yo creo que es ampliamente conocida porque en su momento fue objeto de mucho estudio, porque es la primera vez, digamos, que la Corte Interamericana establece esa idea de que el derecho al medio ambiente cuenta con una protección en la Convención. El punto de partida es una consulta que presenta Colombia relacionada con, digamos, lo que Colombia entendía que eran unas obligaciones que surgían para los estados que eran miembros o que eran parte, perdón, de un convenio para la protección específica del Mar Caribe, que se llamaba que se llama, perdón, el Convenio de Cartagena. Aprovechando esa pregunta, la Corte da toda como una exposición de lo que ella entiende que es el medio ambiente y cómo ese derecho tiene un anclaje en la Convención. Anclaje que radica en el artículo 26, que ustedes saben que se ha convertido como en la cláusula de apertura de la Convención a otros derechos, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En esa opinión consultiva, la Corte sostiene algunas tesis bien interesantes. Por un lado, la idea de que el derecho al ambiente tiene como dos componentes. Un componente, digamos, antropocéntrico, que sin duda está ligado a que las afectaciones al medio ambiente pueden afectar la vida humana y distintos derechos protegidos por la Convención, como la vida, la integridad personal, la propiedad, etcétera. Pero también la idea de que el medio ambiente tiene un contenido que va más allá de eso, que es la idea de que hay un conjunto de derechos o de bienes protegidos por el medio ambiente, aún sin relación con los seres humanos, que sería, por ejemplo, preservar la calidad del aire, el agua, los ríos,
un poco entrando como a esa discusión de que es necesario separar el medio ambiente del ser humano y que el único, digamos que la única protección que tendría fundamento sería cuando la afectación del medio ambiente afecta a los seres humanos, para establecer que el medio ambiente tiene unos contenidos propios y que esos contenidos propios deben ser protegidos aun si no hay una clara afectación de los seres humanos. E incluso hace entra en diálogo con los distintos tribunales de la región que han entendido que la naturaleza por sí misma es titular de derechos, hace referencia a la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana sobre el Río Atrato, por ejemplo, y a otras decisiones de tribunales nacionales sobre la materia. Pero sin duda aquí hay como un tema que es complejo, que es la idea misma de que la Convención Americana de Derechos Humanos, en principio, define que es persona y establece que solo las personas son los titulares de los derechos de la Convención, de los derechos convencionales. En esa medida, aunque la Corte reconozca las dos facetas del derecho al medio ambiente, en principio parecería que los casos contenciosos tendrían necesariamente que ligarse con la idea de que la afectación al medio ambiente afecta a derechos de personas físicas o de ciertos colectivos que la Corte ha entendido que también son sujetos colectivos protegidos por la Convención, como las comunidades indígenas o los pueblos indígenas y tribales. Adicionalmente, la Corte avanza sobre esa idea de que además el medio ambiente tiene como dos componentes, o la protección del medio ambiente tiene como dos facetas. Una de carácter individual, cuando las afectaciones al medio ambiente, digamos, afectan los derechos individuales claramente determinados a la vida, a la integridad, la salud o la propiedad de personas determinadas o determinables, y una faceta colectiva que va más allá de esa protección individual. Y en principio no deja claro cuáles o parecería en esa opinión consultiva que las dos facetas están protegidas por la Convención, tanto la afectación individual como la afectación colectiva. Pero insisto, eso también presenta algunas dificultades desde la perspectiva de que a la luz de la Convención solo gozan de los derechos reconocidos en la Convención las personas naturales o los seres humanos. Pero bueno, eso ha tenido desarrollos futuros a los cuales me referiré. Y luego la Corte hace como una exposición de cuál es el contenido del derecho al medio ambiente y específicamente, digamos, el contenido o la relación del medio ambiente con la relación al derecho a la vida, a la integridad personal y la salud. Y a partir de ahí deriva como un conjunto de obligaciones estatales en la materia. Específicamente, esas obligaciones ya en alguna medida Floralba en su intervención inicial hizo alusión a ellas, que serían la obligación de prevenir, el principio de precaución y adicionalmente una serie de obligaciones que ya no serían sustantivas, sino procedimentales, que se relacionan con el acceso a la información, digamos, además del acceso a la información, la posibilidad de participar en las decisiones que se adopten que afecten al medio ambiente y el acceso a la justicia. Entonces la Corte hace como una exposición sistemática de los distintos contenidos, en qué consiste la obligación de prevenir, cuál es su alcance, simplemente para repasar, y porque creo que se relaciona con la segunda pregunta: regular, fiscalizar, supervisar, estudios de impacto ambiental, digamos un plan de contingencia cuando ocurre una afectación al medio ambiente, y por último la obligación de mitigar los daños causados al medio ambiente. La obligación de precaución, pues más o menos lo que todos conocemos. Y bueno, en todo caso, la Corte dice que no cualquier afectación al medio ambiente, en principio, sería una violación de la responsabilidad, una violación de las obligaciones a cargo de los estados. Y recurre al concepto de daño significativo, que es un concepto, digamos, bastante flexible. La Corte dice que daño significativo no necesariamente es un sinónimo de daño grave, pero tampoco puede entenderse como que, es decir, no necesariamente para que un daño significativo tiene que ser grave, pero sí que en alguna medida sea perceptible. Bueno, insisto, la obligación de precaución es más o menos lo que todos sabemos, que es que cuando no haya certezas de que si una actividad va a afectar el medio ambiente, y eso a su vez va a tener efectos sobre la vida, la integridad personal o otros derechos protegidos por la Convención, el Estado debe, en principio, tomar medidas para que esa actividad no se desarrolle o para que se desarrolle con ciertas salvaguardas.
Y por último, las obligaciones procedimentales, que es el acceso a la información, la posibilidad de ejercer la libertad de expresión en materia ambiental, la participación, y aquí hay como dos connotaciones: la participación general que tienen todos los ciudadanos, pero adicionalmente la idea de que los pueblos indígenas y tribales tienen una participación cualificada, que se desprende, por supuesto, de la manera como la Corte ha interpretado el derecho a la consulta previa, inicialmente como un derecho derivado del artículo 21 de la Convención y actualmente su jurisprudencia más reciente como un derecho autónomo que se desprende de los artículos 13, 23 y 26. Y por último, la posibilidad de acceder a la justicia en caso de que haya una afectación al medio ambiente. Sin duda, en esa medida, la opinión consultiva 23 es interesante, es innovadora, tiene como una clara exposición teórica y ha tenido como una repercusión en los casos posteriores que ha enfrentado la Corte, que hasta el momento son 3, que es la CAONAT, o las comunidades agrupadas en la Asociación Indígena La CAONAT contra Argentina, el caso de la comunidad de La Oroya contra Perú, y un caso que ya se deliberó, pero que aún no se ha notificado, que es el caso de los pueblos Rama y Criol contra Nicaragua, al cual no me voy a referir precisamente porque no ha sido notificado. En el caso de la CAONAT, la Corte enfrenta esta discusión del medio ambiente con relación a un conjunto de comunidades indígenas que viven en el Chaco argentino. Y el tema original se relaciona nuevamente con los problemas relacionados con la titulación, demarcación y delimitación de la propiedad comunal frente a esas comunidades. Estas comunidades además eran muy particulares, no era una única comunidad, sino era un conjunto como de comunidades que estaban asociadas en torno a una gran digamos como una suerte de sujeto colectivo, que era esta asociación La Caona. Y adicionalmente, pues lo que entiende aquí la Corte, y siguiendo su jurisprudencia, es que las comunidades indígenas son un sujeto colectivo de derechos protegidos por la Convención. Eso ya lo había dicho desde la opinión consultiva 22, bajo la idea de que hay ciertos sujetos colectivos de derecho que están amparados por la Convención. Bueno, no solo lo había dicho, lo había reconocido porque realmente era su práctica habitual. Y aquí, digamos, la Corte entiende que hay una violación autónoma del derecho al medio ambiente. Es decir, más allá de la exposición teórica que hace la opinión consultiva 23, la Corte entiende que aquí hay una violación autónoma del medio ambiente. Pero lo curioso es que aquí la violación autónoma no está ligada a la afectación de derechos individuales, porque más bien son un conjunto de problemas colectivos que enfrenta la comunidad por esa afectación al medio ambiente, que es la contaminación del agua, la afectación, digamos, de la flora y fauna tradicional por la introducción de ganado mayor, que se come los árboles y los frutos de los cuales esas comunidades indígenas habitualmente se alimentaban, y esa misma introducción de ganado mayor afecta a los pozos de agua y adicionalmente ciertas prácticas como los cercos que habían establecido los colonos que habían implementado los colonos que se habían establecido en la región. Entonces, yo lo que entendería es que en este caso todas las afectaciones tienen un carácter colectivo, más no individual, porque afectan a la comunidad como su conjunto. Y más bien estamos discutiendo como esa faceta colectiva del derecho al medio ambiente. Fíjense ustedes que ya había dado la Corte en su decisión anterior. Y también, si queremos verlo, podría entenderse que a través de esta figura se protegen ciertos bienes relacionados con el medio ambiente, aunque entiendo que aquí la razón de la protección es su impacto en la comunidad, pero uno podría pensar que se hace como cierta abstracción de la comunidad afectada, precisamente bajo la idea de que hay que proteger el agua o los recursos hídricos, que además en la región del Chaco todos sabemos que son muy escasos, porque es una región seca y desértica. La idea de que hay que proteger la vegetación y los árboles nativos, porque precisamente reúnen una serie de características, y adicionalmente todo eso se liga con el derecho a la identidad cultural de la comunidad indígena. Entonces, cómo ese conjunto de elementos están ligados a la especial relación que tiene la comunidad indígena con la naturaleza y con el medio ambiente. Como creo que solo me queda un minuto, voy a dejar eso aquí y paso al siguiente caso, que es el caso de la comunidad de La Oroya contra Perú, que es el caso más reciente, es una sentencia que se notificó hace solo 2 semanas, y que sin duda, a pesar de que se llama el caso de la comunidad de La Oroya contra Perú, es un caso que tiene como mayores complejidades que el caso típico de una comunidad indígena. ¿Por qué? Porque en este caso no era una comunidad indígena.
El caso se llama de la Comunidad de La Oroya contra Perú porque se refiere a un conjunto de personas que viven en un municipio de Perú que se llama La Oroya, y en ese municipio se instala un complejo metalúrgico que se dedica a refinar metales. Y es un complejo que, bueno, que data de muchos años porque es una zona rica en recursos mineros y metales. Y en esa zona se construye un centro metalúrgico en la ciudad, y en ese centro se refinan los materiales que son extraídos de la región. El centro data de muchos años, inicialmente fue explotado por el Estado, luego pasa a manos de privados, y aquí viene como un tema bien complejo que yo creo que que hace que este caso sea como, lo diferencia mucho del caso anterior y lo hace más interesante, que viene como el problema inicial de la actitud que tienen las distintas personas que componen la comunidad frente a la afectación al medio ambiente que implica necesariamente la minería. Mientras una parte de la comunidad la rechaza, otra parte vive de esa producción minera y por lo tanto entiende que el Estado no debe adoptar medidas dirigidas a cerrar o a acabar el emprendimiento minero, porque de eso vive la ciudad o vive la mayoría de la ciudad. Sin embargo, dentro de la comunidad hay unas personas que han resultado particularmente afectadas por la contaminación aérea, que a su vez contamina los suelos y el agua. Entonces, el caso es bien complejo. La Corte lo entiende como un caso colectivo porque aplica el 35.2, cosa que es discutible, porque inicialmente no había sido planteado como un caso colectivo. Lo que pedían las partes era la protección a ciertas personas que hacían parte del proceso y que se consideraban afectadas, y que eventualmente se tomaran medidas de reparación de carácter colectivo. Sin embargo, la Corte decide que el caso es de carácter colectivo, da un salto más allá. Y adicionalmente, en este caso, las afectaciones producidas por, bueno, Flora, cuando me esté cediendo en el tiempo, simplemente me dices y yo paro. O Georgia, cualquiera de las dos como moderadoras me avisa y yo suspendo. Es que como está tan interesante, dame 5 minutos más y eso, no sé, y ahorita organizamos al doctor Humberto Sierra. Bueno, entonces, en este caso, sí era claramente la discusión de que cómo la contaminación afectaba la vida, la salud y la integridad personal de las personas que inicialmente habían presentado la petición y que eran, digamos, las presuntas víctimas del caso ante la Corte. Y aquí la Corte sí tiene que enfrentar cuestiones de distinta complejidad. Por una parte, trae ya todo el bagaje que tenía en torno al concepto teórico del derecho al medio ambiente como un derecho protegido por la Convención a la luz del artículo 26, el principio, la obligación de prevención, el principio de precaución y las obligaciones procedimentales. Pero adicionalmente, la Corte por primera vez tiene que enfrentar dos temas que a mí me parecen particularmente complejos, que son: ¿cuándo entender que la afectación del medio ambiente constituye a su vez o impacta el derecho a la salud? ¿Cuáles serían como los elementos probatorios para determinar que efectivamente, bueno, en este caso no hay discusión de que el complejo metalúrgico contaminaba el aire con metales pesados, particularmente con plomo, pero también con arsénico y cadmio, que esa contaminación del aire había afectado las corrientes de agua y adicionalmente había afectado el suelo. Pero ahí, digamos que establecer la relación de causalidad entre esa contaminación aérea, la contaminación del aire y la contaminación del suelo, y las enfermedades que habían contraído un conjunto específico de personas, es complejo. Eso es un elemento que es difícil de probar, la relación de causalidad entre una cosa y otra. Y en eso el Estado hizo como una fuerte defensa, diciendo: no hay una clara relación de causalidad, las enfermedades pueden tener otras causas, y la Corte recurre como una serie de indicios, de peritajes, de informes, y establece como un estándar que es más amplio, que dice que cuando hay claridad de que una afectación contamina el aire, el suelo, etcétera, etcétera, que esa contaminación, digamos, existen indicios de la presencia de esos rastros contaminantes en la sangre o digamos, en las personas, y que adicionalmente el Estado no ha tomado medidas para mejorar esa situación ni presta un servicio de salud adecuado ligado con esas enfermedades, el Estado es responsable. Y además, bajo el entendido de que en estos casos es muy difícil establecer esa relación directa de causalidad.
Y esa misma dificultad se presenta frente a las personas que han muerto por una serie de enfermedades asociadas a ese tipo de contaminación, a la contaminación por plomo, cadmio, arsénico. Y la Corte más o menos aplica un test parecido y llega a la misma conclusión. Pero sin duda es un tema difícil, complejo, que yo creo que también los tribunales nacionales, sobre todo me imagino que el Consejo de Estado en Colombia han debido enfrentar frente a estos casos de contaminación. Cómo demostrar que la contaminación y la afectación al medio ambiente produjo daños específicos en la vida o la salud de las personas, porque es un tema, insisto, que tiene cierto grado de complejidad. Y la Corte además encuentra que el Estado incumplió sus obligaciones procedimentales y en torno a las medidas de reparación va más allá de los sujetos del caso y establece un conjunto de reparaciones colectivas. Con esto yo concluyo mi exposición y les pido excusas por haberme excedido en el uso del tiempo. Muchísimas gracias, Alexei, por tu respuesta y para aprovechar el tiempo, bueno, Alexei nos expone sobre... Flora, perdona, y olvidé decirles una cosa, por supuesto, lo que todos saben, que hay una opinión consultiva en trámite, que es la opinión consultiva sobre cambio climático, pero está apenas en su fase inicial. Ya la Corte adelantó algo sobre, digamos, el carácter o el impacto intergeneracional que tienen las afectaciones al medio ambiente y cómo es un derecho que tiene un impacto particularmente en las personas o en las poblaciones vulnerables, entre ellos los niños y niñas, y cómo las generaciones futuras se van a ver afectados por la contaminación actual. Y adicionalmente, hizo alguna referencia al cambio climático, sobre todo en el caso de la Oroya, y también deja abierta una línea para entender que las obligaciones relacionadas con la protección del medio ambiente son obligaciones jus cogens o jus cogens. Entonces, la Corte ya comenzó a abrir esas líneas, sin duda, el momento donde la Corte, digamos, tomará una postura más clara es en este caso de la opinión consultiva sobre cambio climático, cuyas audiencias apenas comenzarán a partir del mes entrante. Te pido excusas, pero sí necesitaba decir eso. No, muy bien, Alexei. Muchísimas gracias por la presentación esquemática y organizada de la protección de los derechos de la naturaleza en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y particularmente en esas dos dimensiones o dos facetas que tiene la individual y la colectiva y cómo ha empezado a salirse de esa línea de la relación o hablar de las otras facetas distintas a el componente antropocéntrico del derecho del medio ambiente. Sin más preámbulos, le damos ahora la palabra a nuestro director Humberto Sierra Porto, quien está ahora desde el otro lado con el Centro de Actos sobre Estudios de América Latina de la Universidad de Bolonia. Humberto, la palabra, y aquí estamos todos para escuchar. Muy bien, muchas gracias. Pues siempre es un verdadero placer. Me han dicho que no me extiendan los saludos, pero por el tiempo que me dejó el doctor Alexei, pero no puedo dejar de hacerlo. Quiero agradecerle sinceramente la posibilidad de estar aquí en esta estancia de investigación a la profesora Sabrina Ragone, a la Universidad de Bolonia, por todo el trabajo que estamos desarrollando acá y por la amable hospitalidad que han tenido para conmigo. Bueno, voy a hacer una intervención no tan, una respuesta poco espontánea a la que hizo el doctor Alexei, entonces yo sí voy a ser espontáneo. Lo primero es las reflexiones sobre la naturaleza de los derechos medioambientales. El doctor Julio, como buen relator de la Corte Interamericana, lo que hace es expresar lo que dice la Corte, pero digamos que si bien es así, como lo acaba de indicar, la fundamentación de derechos humanos al medio ambiente basado en el artículo 26 ha sido uno de los aspectos más significativos, no es el único, y también hay distintas aproximaciones para la construcción del derecho, particularmente el trabajo de la conexidad de este derecho con los que efectivamente aparecen expresamente señalados en la Convención, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, en fin, los derechos de los sujetos de especial protección, como la propiedad, en la manera como lo ha entendido
la Corte también son unos aspectos importantes de destacar. Por otra parte, también se ha establecido como una manera de construir el derecho humano al medio ambiente a través de la misma técnica que se utiliza en otros derechos, que es la técnica de los derechos humanos innominados, que esencialmente parte del supuesto de mostrar cuál es que el nombre, la creación de este derecho no es ex novo, sino esencialmente el desarrollo de otros derechos que se aparecen señalados en la Convención. Eso para indicar que es muy importante, esta discusión es importante sobre todo para encontrar cuál es el fundamento y la legitimidad de la Corte al momento de proteger este derecho, porque como todos ustedes saben, hay un debate muy importante sobre cuál es el sentido del artículo 26 y cómo es un artículo que de alguna manera se renovó en su interpretación por toda la complejidad que eso tiene, independientemente de la tesis que se utiliza. La fundamentación del derecho está fuera de toda duda, pero existen otras alternativas para esta fundamentación. Por otra parte, hay un tema interesante que se refleja con la solicitud de la opinión consultiva a la Corte Interamericana, y es que se trata de una opinión consultiva en donde se pide que la Corte realice una serie de directrices, criterios, reglas derivadas de los distintos tratados internacionales que tienen relación con el medio ambiente y con los derechos humanos. Y la gran pregunta es un poco, ¿por qué este tipo de preguntas a un tribunal judicial? Temas que en buena parte son producto de científicos, de actividades de científicos, de expertos del medio ambiente, de urbanistas, de personas que tienen un trabajo y un expertise que no necesariamente es jurídico. Los estados en sus preguntas dicen, es que a partir de allí es que nosotros podemos construir unas políticas de actuación y de reacción frente a este tipo de problemas. Esto habla un poco de la manera de ser de nuestros pueblos, de los estados nuestros, en donde la preocupación por el principio de legalidad va primero que muchos otros tipos de consideraciones. Pero esencialmente hay dos ámbitos que son puestos de manifiesto y que son interesantes destacar. Un primer ámbito es el de cómo debe, es decir, el punto de partida es que existe una gran dificultad con el ordenamiento jurídico actual de nuestros países para ser eficaces en la reacción a los problemas del cambio climático. Y la pregunta es, ¿cuáles son los criterios para que el derecho y el Estado actúen ante situaciones de urgencia? Uno, y dos, ante deterioros más lentos del medio ambiente. Ante esos dos supuestos, ¿cómo debe actuar el Estado? Esto es importante para nosotros porque la manera como usualmente en América se utilizan mecanismos de reacción inmediata para situaciones anormales es a través de la figura de los estados de excepción. Y las figuras de los estados de excepción históricamente tienen una connotación muy crítica por la historia que ha mostrado que ese ha sido el principal instrumento de abuso del poder por parte de nuestros sistemas presidenciales. Entonces, en Colombia hubo ahora una situación en ese sentido. Una crisis, hay una crisis medioambiental en el departamento, en la zona más al norte del país. El gobierno utilizó la figura de los estados de excepción y se dijo, no, esto es algo muy serio que solamente puede ser muy excepcional y no debe ser utilizado de una manera ordinaria. Entonces, allí hay un problema de la oportunidad de las respuestas y cómo hacer compatible el principio de legalidad con la actuación regular del Estado. Esa es parte de una de las inquietudes y eso lo explica por qué se acude a eso. Por otra parte, en la mayor parte de nuestros países, a través de la figura del bloque de constitucionalidad, se está generando un fenómeno que desde aquí es difícil percibir y es esencialmente que tratados internacionales sobre derechos humanos, en la medida en que entran al bloque de constitucionalidad, hacen parte de la Constitución. Esto significa que, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, el Tratado de Escazú, es un acuerdo que al ser aprobado como un tratado internacional incorporado al ordenamiento colombiano, se ha reformado la Constitución, porque hace parte de la Constitución. Entonces, son
reformas constitucionales no formales las que se están haciendo con la incorporación de este tipo de normas. Y entonces las preguntas que tenemos los juristas a nivel interno son, bueno, ¿y qué hacemos con la reserva de ley? ¿Y qué hacemos con la eficacia jurídica de las normas constitucionales? El alcance del amparo para este tipo de figuras. Todo este tipo de problemáticas las podemos resolver de dos formas. O con una legislación homogénea, cartesiana, con la ley, o las utilizamos a través de la jurisprudencia y la resolución de principios. Ese puede ser la otra alternativa. Y eso también está íncito en la manera como se presentan las preguntas en la opinión consultiva. Hay una gran relevancia a que en nuestros países la principal fuente para resolver los temas medioambientales es la jurisprudencia. Es un derecho pretoriano, que esencialmente así es como está siendo resuelto. Siempre sí, primero viene la jurisprudencia, después viene la ley, pero es que acá no llega la ley. No llega la ley porque la actividad judicial termina generando un impacto que enerva, que ralentiza la actividad legislativa. Es una realidad que hace que, de alguna manera, sea muy relevante, muy pertinente la creación de criterios, de principios de actuación para que luego puedan ser concretados en el caso concreto vía jurisprudencial. Por otra parte, un tema que también es de la mayor importancia es el relacionado a el impacto que tiene las normas sobre el medio ambiente y la regulación de los derechos de los pueblos, de los sujetos de especial protección. Sin duda alguna, es un tema de la mayor importancia, porque la pregunta es, está claro, y todos los informes indican que uno de los principales afectados, primero, son los sujetos de especial protección, las personas en situación de pobreza, las situaciones, los pueblos indígenas, los pueblos afroamericanos, tienen un gran impacto en las situaciones de cambio climático. Pero, ¿cómo hacer para que el Estado pueda ser eficaz en la intervención, en la reacción frente a los problemas de cambio climático, por una parte, y al mismo tiempo se respete la autonomía, el derecho a la consulta, el de los derechos propios de los pueblos de especial protección? ¿Cómo hacer compatible eso? ¿Será que es posible hacerlo? ¿Será que es posible preservar la consulta previa tal y como se concibe ahora con la necesidad de una actuación eficaz en determinados supuestos? Es difícil y la pregunta es ¿hacia dónde y cómo se pueden establecer criterios de equiparación, de armonización sobre el particular? Es otro de los grandes temas que allí se tiene. Y una preocupación que se expresa en la pregunta y en los comentarios previos es el tema del modelo económico. Pues hay algunas versiones, unas visiones de la vigencia de los derechos humanos, de la protección del cambio climático, que efectivamente relacionan modelo económico con crisis ambiental. Entonces, la situación a la cual estamos en este momento expuestos en materia de cambio climático, la situación de las basuras, la situación del medio ambiente, la situación de... y ese es el punto de partida de la opinión consultiva. No hay una relación entre la contaminación de los países y el efecto que tienen cada uno de ellos. Pero el punto es, y no es poco. Entonces, la solución, como parece ser que en ocasiones se plantea para el cambio climático, es cambiar el modelo de desarrollo, cambiar el modelo económico, acabar con el sistema capitalista tal y como se tiene. Sería esa la solución. Y las preguntas siguen haciéndose. Y será entonces que es en los países emergentes en donde se tiene que hacer ese cambio, y si se hace allí, sí será significativo para efectivamente impactar. Son parte de los problemas que se están planteando con las inquietudes que en este momento está conociendo la Corte Interamericana. Pues no sé, tengo 10 temas más, pero creo que para efectos de establecer el diálogo puede ser suficiente de momento esta reflexión. Gracias. Ay, usted está silenciado. No. ¿Ya? Se oye, se oye. Se oye, se oye. Ah, vale. Muchísimas gracias, querido doctor Sierra, por esa comentario, su explicación sobre los criterios, cuáles deben ser los criterios que debe tener el Estado para actuar ante las situaciones de emergencia y de urgencia
y además muy a propósito de una situación coyuntural que estamos viviendo para nuestros colegas de Bolonia, y es que hoy Georgia y Sabrina y los que nos acompañan, Humberto, desde Bogotá, iniciamos racionamiento de agua, precisamente a propósito de cuáles son las medidas que debemos tomar y muy al lugar. Por eso también aprovecho para saludar a los más de 50 personas que están conectadas online, en donde tenemos magistrados auxiliares de la Corte Constitucional, de la Jurisdicción Especial para la Paz y colegas del Departamento de Derecho Constitucional, y también veo colegas de la Universidad de Bolonia. Ahora, una vez dicho esto y expuesto como estas ideas sobre los derechos de naturaleza, le voy a dar la palabra a Valentina Capouso, que es una investigadora postdoctoral, para que, por favor, Valentina, nos hagas la introducción, la pregunta sobre lo che viene questa siguiente fase. Grazie. Sì, grazie. Dunque, io volevo proporre una riflessione sul peso del formante giurisprudenziale in materia ambientale. E ecco, appunto, nell'esercizio della loro funzione di risolvere i conflitti tra cittadini o tra cittadini e istituzioni applicando la legge, i giudici sicuramente, diciamo, sono annoverati tra gli attori del policy making. Tuttavia, diciamo, la loro azione si colloca sul versante dell'attuazione delle scelte pubbliche. Invece, nel caso della Corte colombiana, in particolare in materia ambientale, possiamo notare uno spostamento della diciamo, incidenza dei giudici sulla materia delle politiche, sulle scelte pubbliche, anche sul versante della formulazione. Quindi il mio quesito qual era? Dall'osservazione di alcuni casi, che salterò, poi magari ne parleremo dopo, si può vedere che non solo la Corte Costituzionale colombiana interviene ponendosi un po' prima della decisione politica, in quanto in supplenza della decisione politica inerte, ma più che altro la Corte Costituzionale si pone in dialogo con le altre giurisdizioni e quindi si viene a creare una sorta di autoproduzione giurisprudenziale della norma che mi incuriosisce molto, perché mi occupo di questi temi nel corso della mia ricerca, e appunto volevo cogliere l'occasione per chiedere, volgendo lo sguardo al futuro, la Colombia può essere, diciamo, un caso di studio in questo senso, e soprattutto si può parlare di un ruolo sostitutivo delle corti, o forse più appropriatamente di un ruolo di cooperazione tra giudici e decisori politici, e come si può inquadrare l'esperienza colombiana su un piano internazionale? Grazie, a questo punto riservo tutte le considerazioni magari a più tardi. No sé si Alexei quiere iniciar o si me permite a mí, como le parezca bien. Yo creo que mejor inicias tú. Perfecto. Vale. Bueno, la pregunta va más allá del tema de los derechos de la naturaleza, pero viene muy a propósito, porque este es uno de los temas centrales en este momento en nuestro país. A ver, yo creo que sí, que efectivamente, y yo creo que más tarde podría Alexei ayudarnos en el contraste de la situación de Colombia con el resto del continente. También sería interesante mirarlo. Pero particularmente el caso colombiano tiene muchos aristas para una pregunta tan profunda como la que acabas de señalar, y es un poco por qué la justicia constitucional colombiana es como es. Entonces, ya con esa pregunta es bien difícil dar una respuesta sintética sin extenderme por lo menos como lo ha hecho antes el doctor Alexei. Entonces, en esa idea, ¿qué podemos decir? Damos unos elementos para la respuesta. Primer elemento: ¿la Corte Constitucional es un tribunal activista? Esa pregunta siempre es importante responderla. ¿Qué es activismo? Es la pregunta que hay que hacer. Si activismo consiste en tomar decisiones judiciales con el propósito de hacer efectivo una idea de justicia material, independientemente del derecho vigente, de las reglas de competencia establecidas, en contra del derecho o al margen del derecho escrito, de las leyes de las distintas categorías normativas, es una manera de entender activismo.
que no creo que sea la que se hace en Colombia. Y es un significado que usualmente es el que se le da a la expresión. Otra manera de entender activismo es relacionado a que existe un respeto por el ordenamiento jurídico, por las leyes. Se debe actuar bajo las competencias establecidas en el ordenamiento. Pero las competencias que se le asignan a la Corte o a los jueces suponen decisiones que usualmente le corresponden a la administración pública. Decidir si se va a hacer una escuela, un parque, una decisión que debería ser tomada de manera democrática, porque tienen esa capacidad para decidir un órgano deliberante, a veces en nuestro ordenamiento, mediante acciones populares, mediante acciones de cumplimiento, mediante amparo, jurídicamente se le permite al juez tomar decisiones sobre eso. Decisiones en materia de salud deberían ser decisiones de carácter administrativo, sin embargo, en ocasiones y con mucha frecuencia son objeto de decisiones judiciales. Entonces, esta segunda manera de entender el activismo, como actuar dentro del derecho, siguiendo las competencias, pero ejerciendo funciones que son usualmente más propias de la administración que de la actividad judicial, esa es, creo yo, que el significado que podríamos darle en el ordenamiento nuestro a la expresión activismo. Y en ese sentido, si se quiere decir activista, se dice, pero con ese tipo de precisión, porque no es de poca cosa por el carácter peyorativo que puede tener la terminología. ¿Qué otro aspecto es importante indicar? La existencia de la justicia constitucional en América Latina puede encontrar un fundamento en dos aspectos, por hacerlo de manera simple. Se podría justificar la existencia de tribunales constitucionales como un mecanismo dirigido a debilitar, a intensificar la separación de poderes al interior de la rama judicial. En República Dominicana, por ejemplo, se creó el Tribunal Constitucional para hacerle contrapeso a la rama judicial. Pero hay otros países en donde la existencia de la justicia constitucional encuentra su fundamento como un mecanismo de compensación, de corrección de los problemas que se pueden presentar al interior del Parlamento. En Colombia existen serios problemas de legitimidad de la democracia representativa. Problemas que existen en todos los países, solamente que allá se agravan, en el sentido en que hay un problema de credibilidad en la clase política, credibilidad en el Parlamento, y esa credibilidad del Parlamento se traslada en problemas de legitimidad del derecho que se hace. Entonces, un derecho que tiene problemas de legitimidad necesita ser convalidado y corregido permanentemente por los jueces. La Corte Constitucional Colombiana tiene unas figuras que son exóticas, pero obedecen a esta dinámica. La acción pública de constitucionalidad. Cualquier ciudadano puede cuestionar la ley, pero puede cuestionar un artículo, una palabra, la totalidad de la ley. La puede cuestionar, inmediatamente sale la ley, a los 5 años, a los 10 años y a los 100 años. Existe la figura de la cosa juzgada formal, cosa juzgada material, cosa juzgada aparente, cosa juzgada, en fin, cualquier cantidad de cosas juzgadas que permiten demandar una misma ley varias veces. El punto es que la jurisdicción ejerce una función legitimadora del derecho. Hay credibilidad en la medida en que hay una decisión que convalida la decisión del Congreso de la República. Entonces, el papel que se cumple con sentencias interpretativas, sentencias aditivas, que se dan en todos los países, pero allá el número y la cantidad hacen que haya un diálogo y un protagonismo judicial que de pronto es ese al cual se hace mención. Entonces, la corrección de la ley, de alguna manera, es una función importantísima en nuestro país y la Corte Constitucional tiene una gran relevancia en materia de la función legislativa en esos términos. Se dice que el control de constitucionalidad en Colombia es la última etapa del proceso legislativo. Solo después de que se ha demandado ya se tiene plena certeza de la validez. Son distorsiones, son formas de ser del sistema que solamente se explican por parlamentos como el nuestro, en donde
en la época del narcotráfico era un sitio donde se acogían con la idea de que a través de las prerrogativas parlamentarias no iban a tener efectos, y ese tipo de cosas han generado toda una serie de distorsiones en nuestro sistema de legitimación democrática. Eso es un poco el esquema en general. Yo creo que la palabra clave es que la justicia constitucional y en buena parte la aplicación del derecho en nuestro país se explica como un mecanismo de compensación de los problemas de legitimidad democrática del sistema, de la democracia representativa, para ser más preciso. En ese contexto, el papel de los jueces es absolutamente determinante. Por eso, es un derecho, en buena parte, cada vez más, un derecho de principios. Cada vez tiene más relevancia el derecho pretoriano, las decisiones que hace la Corte Constitucional. En materia de medio ambiente, por ejemplo, decisiones claves relevantes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, de los jueces en general y del Consejo de Estado. Hoy en día la mayor cantidad de normas y de criterios medioambientales se toman en el Consejo de Estado, en nuestro país, que es el tribunal de lo contencioso administrativo, de la administración pública. Entonces, sentencias complejas o integrales, aquí utilizo la expresión, no sé si Alejandro, nuestro profesor que estudió en Argentina, me puede ayudar en eso, pero las sentencias estructurales, o sea, el nombre que se le da en algunos países, hablar de sentencias relacionadas con políticas públicas, en Argentina se les denomina sentencias complejas. Los argentinos siempre son diferentes a la hora de expresarse. Mi amigo español se ríe. Pero bien, el punto está en que definitivamente sí, hay un rol especial, hay un protagonismo de la administración judicial que es muy importante, que se explica como dentro de la asunción de poderes implícitos que puede haber un Estado de Derecho, pero eso no nos puede hacer perder de vista de que hay unos límites. Y en esta dinámica, en este tipo de temas, creo que la relevancia de lo técnico, del trabajo que debe realizar la administración, no es poca cosa. Y finalmente, y con esto concluyo, estas ideas generales para construir una respuesta, porque no es posible hacerla en todo, la forma de ser del Estado Social de Derecho en América Latina no se parece en nada al europeo. La solidez de la administración pública hace que sea absurdo discutir en sede de amparo temas que normalmente son temas de administración pública acá. Entonces, digamos que la debilidad, hay una paradoja en nuestros sistemas, que es sistemas presidenciales muy fuertes, tanto que se les llama presidencialistas, pero con una administración pública muy débil, con muy pocas capacidades. Entonces eso genera unas dificultades. Algunos hablan de que el Estado el social de derecho en América, en Iberoamérica, en América Latina, es un Estado social privatizado. ¿Qué significa eso? Que las obligaciones son del Estado, la obligación de garantizar la igualdad, el bienestar, los servicios públicos son del Estado, pero se hacen a través de empresas particulares. Y la clave es... Estamos tan lejos. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿será posible un modelo en el que se compatibiliza el bienestar general con el ánimo de lucro? ¿Será que es posible compatibilizar? En eso estamos, en esa cuadratura del círculo donde se ha estado en nuestro Estado Social de Derecho. Por eso, ese papel compensador de la rama judicial lo es todo cuando el Estado no tiene la capacidad de hacer control sobre ese outsourcing que se da con el sector privado. Pero bueno. Muchísimas gracias por usted está silenciado, pero me saluda. Humberto, muchísimas gracias por tu respuesta. Ahora, en esta tensión entre si es el principio, si es la democracia representativa la que debe dar respuesta a la protección del medio ambiente, o si son los jueces los que deben dar respuesta a esto en la medida en que se articulan varios órganos de la estructura del Estado. Quería preguntarle a Alexei si pues, tiene algo que nos comente, algo frente a esto, y particularmente a propósito de los casos que ha tenido, que ya ha fallado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si cuando la Corte le da las órdenes al Estado, esas órdenes tienen una articulación también donde involucran la construcción pues, de políticas públicas de protección de derechos del medio ambiente de una manera
como la estamos hablando o si son medidas puntuales. Muchas gracias, Alexei. La palabra es tuya. Gracias, querida. Bueno, brevemente, por un lado, digamos que yo creo que es imposible eludir la intervención de los jueces en ciertos eventos. Pensemos, por ejemplo, el caso de Ecuador, donde la propia Constitución establece que la naturaleza es sujeto de derechos y existen además un conjunto amplio de acciones, como bien enunciaba el profesor Humberto Sierra en su intervención, que permiten hacer, digamos, reclamar el contenido de los derechos establecidos por la Constitución. Entonces, pretender que los jueces, cuando el mismo ordenamiento jurídico establece establece, por ejemplo, que la naturaleza es sujeto de derechos o establece un derecho al medio ambiente, no intervengan, es difícil. Precisamente por la idea de que la Constitución tiene eficacia normativa directa, hay acciones para hacer valer el contenido de la Constitución, etcétera, etcétera. Más bien la discusión es sobre cuál debe ser el rol de los jueces en ese modelo de intervención. Y digamos que el rol de los jueces varía también, por un lado, de acuerdo al diseño constitucional y al de su ordenamiento interno, y al conjunto de acciones que existan para la protección del medio ambiente. En esa medida, la intervención de los jueces siempre estará, digamos, un poco relacionada con el arsenal de acciones que tienen los ciudadanos para acudir a la defensa del medio ambiente por el tipo de decisión y el tipo de acción, como en cierta medida, pues como previamente expuso el profesor Sierra. Ya respondiendo específicamente a lo que pregunta la profesora Padrón, yo entendería que precisamente bueno, aquí hay como hacer dos tipos de disquisiciones. La primera, ¿cuál es el rol de la Corte Interamericana? Y recordemos que la Corte Interamericana en principio tiene un rol complementario de la jurisdicción nacional en torno a la protección de los derechos convencionales. Es decir, quien primero debe actuar en la protección de los derechos convencionales sin duda son las autoridades nacionales y entre ellas las autoridades judiciales. Solo cuando ese margen o ese nivel de protección nacional no actúa o no actúa bien, interviene un tribunal internacional como es la Corte. Y aquí un poco recordemos las obligaciones que yo les enunciaba hace un momento del Estado en materia del medio ambiente y sobre todo las obligaciones relacionadas con la obligación de prevención. Y esas obligaciones inicialmente son regular, que implica necesariamente que le da una primacía, digámoslo así, al legislativo y las autoridades administrativas en materia de regulación del medio ambiente. Entonces, tiene que haber una normativa que proteja el medio ambiente, tanto, digamos, como un objeto en sí mismo, como un objeto merecedor de protección en sí mismo, como cuando esas afectaciones al medio ambiente pueden tener implicaciones en la vida, la integridad personal, la propiedad, etcétera, etcétera. Y en segundo, la de fiscalizar y supervisar, que sin duda son competencias que se relacionan más con actividades de la administración relacionadas, insisto, con hacer que se cumpla esa normativa interna. Y en esa medida, fíjense ustedes que cuando la Corte Interamericana enuncia las obligaciones estatales, el acceso a la justicia es una obligación de carácter procesal o procedimental. Entonces, la idea es que el Estado, a través de sus distintas agencias, primero debe cumplir las obligaciones de, insisto, regular, fiscalizar, supervisar, hacer estudios de impacto ambiental, establecer un plan de contingencia y mitigar los daños. Y luego finalmente vendría la obligación de garantizar medios para acceder a la justicia y reclamar esas eventuales afectaciones al medio ambiente. Entonces, en esa medida, digamos, desde el derecho internacional de los derechos humanos, digamos, la manera como actúan las autoridades estatales está como, yo creo que establecida en ese orden, lo que no implica, insisto, privarle la primacía al legislador y en cierta medida a la administración en el cumplimiento de sus deberes. Pero eso también entraña como una serie de problemas que yo siempre intento explicar las cosas desde una perspectiva práctica, porque me cuesta mucho trabajo explicarlas desde una perspectiva teórica de un tiempo para acá. Entonces, yo les pongo, por ejemplo, el caso de La Oroya, el último caso que resolvió la Corte contra Perú. En el caso de La Oroya era un caso complejo, porque por un lado, inicialmente La Oroya era una empresa del Estado. Entonces, el Estado estaba contaminando. Pero por otro lado, incluso cuando el Estado era el dueño de la empresa y luego cuando la empresa pasa a particulares, es clarísimo que hay una falta del deber de fiscalización y supervisión.
Y también hay un problema de regulación. No hay normas que establezcan el alcance de, digamos, de las obligaciones que inicialmente debían cumplirse en el marco de actividades mineras para la protección del medio ambiente. Y en el caso de La Oroya, el Tribunal Interno actúa. La Corte Constitucional del Perú concede un amparo a los peticionarios y establece una serie de obligaciones que deben cumplir las distintas autoridades estatales para, digamos, en alguna medida contener la contaminación. Porque en los temas relacionados con el medio ambiente siempre tendemos a pensar que la prohibición de contaminar es absoluta. Y no, la mayoría de las regulaciones internas lo que establecen es que se permite cierto grado de contaminación. Porque si no, no podríamos explotar minerales, no podríamos usar el agua, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay como la idea de que tiene que haber como una regulación que mantenga la contaminación en sus justas proporciones o sus justas medidas, por decirlo de alguna forma. O la afectación al medio ambiente en sus justas medidas o en sus justas proporciones. Entonces, aquí a lo que voy es que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional del Perú actúa a través de una serie de acciones, pero viene luego un incumplimiento de las autoridades estatales de las órdenes emitidas, o lo que la Corte Interamericana entiende como un incumplimiento por parte de las autoridades estatales de esas órdenes emitidas por el Tribunal Constitucional peruano. Entonces, finalmente, por ese conjunto de acciones y omisiones, llega el caso a la Corte Interamericana. Y cuando llega el caso ante la Corte Interamericana, necesariamente la Corte debe tomar medidas que implican la implementación de políticas públicas, porque el derecho al medio ambiente siempre tiene una faceta colectiva y la reparación de las afectaciones colectivas o la protección de los derechos colectivos, yo creo que es muy difícil deslindarla de la adopción de medidas de carácter general que son más propias de una política pública que de una sentencia judicial. Es decir, en este caso concreto, la Corte, yo creo que se deslindan las dos facetas del derecho al medio ambiente, o bueno, mejor, que se manifiestan las dos facetas del derecho al medio ambiente de forma clara. La faceta individual frente a las personas cuya vida y salud ha sido afectada, y la faceta colectiva frente al problema de la contaminación. Y para enfrentar el problema de la contaminación, necesariamente hay que tomar medidas de carácter colectivo que parecen más bien propias de una política pública. Yo no se los había mencionado, pero uno de los problemas en este caso era que el Estado intencionalmente había rebajado la normativa en torno a los límites de la contaminación permitida, más allá, digamos, de las reglas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, para precisamente decir que no se estaban incumpliendo esas medidas. Entonces, lo que la Corte entiende que esa actuación del Estado es clarísimamente es una violación de la prohibición de regresión o de principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque el Estado deliberadamente disminuye los máximos de contaminación permitida para permitir que se contamine más. Y la Corte entiende que eso es claramente regresivo. Entonces, ¿cuál es la medida frente a esa postura regresiva del Estado? Decirle, tiene que modificar su ordenamiento interno y adecuarlo a los estándares internacionales en torno a la contaminación permitida del aire en azufre, plomo, cadmio y arsénico. Entonces, eso sin duda parece que no es una decisión que le corresponda a un tribunal, ni siquiera a un tribunal internacional. Es una decisión que en principio corresponde o al legislador o a los órganos reguladores. Generalmente en materia ambiental eso es competencia de los órganos reguladores, pero la Corte tiene que tomar esa medida. Adicionalmente hay que tomar otras medidas de carácter colectivo relacionadas con la atención en salud, con cómo, digamos, establecer sistemas de información adecuados para que para que la información sobre la contaminación esté disponible y las personas puedan ejercer las acciones que necesariamente, pues que reconoce el propio ordenamiento interno para reaccionar cuando esos niveles de contaminación superan ciertos límites. Entonces, en esa medida, yo creo que tanto los tribunales internos como los tribunales internacionales, por la propia naturaleza del derecho a la salud y por las distintas fases que componen este derecho, están obligados, si quieren efectivamente hacer cumplir, digamos, cumplir el mandato que les encomienda el ordenamiento jurídico internacional o interno, a actuar un poco en esa medida o en esa perspectiva colectiva, que a mi juicio siempre implica un poco, se confunde un poco con el plano de las políticas públicas.
esta vez no me voy a extender en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Alexei, por la intervención. Bueno, tenemos ahorita la segunda fase de esto y es abrir las preguntas y donde les ruego a todos las preguntas concisas con el ánimo de poder tener luego y poder hacer o por lo menos dejarlos plantear. No sé, Alexei, Humberto, el doctor Alexei, el doctor Humberto, ¿qué opinan en relación con si le damos el tiempo a que las personas que quieran hacer preguntas las hagan y las recapitulamos? Así Valentina Capozzo y Amílcar de Andrea pueden tener, pues, en las preguntas normalmente surgen líneas de trabajo interesantes que les puedan resultar interesantes. No sé, profesor Alexei, el profesor Humberto Sierra, si les parece bien esa metodología, la profesora Georgia, si estima que así está bien. Sí. Sí, tenemos unos 40 minutos, 45 minutos, coordina tú, ya veo 2 manos levantadas, Flora, y entonces vamos a recompilar unas, sí. Tenemos, o sea, no en 35 minutos, son las... Nosotros aquí hasta las 7 de la noche, luego nos cierran aquí en el departamento, pero podemos ¿Tienes preguntas allá, Georgia? Que me ayudes tú allá con las personas que están contigo y luego tenemos a Gonzalo Ramírez y a Daniel Noguera y a Alejandro Santamaría, pero no, Alejandro Santamaría que está aquí conmigo y Julio Rodas, que es un procurador delegado de Medio Ambiente. Georgia. Por este orden está bien, nosotros desde Bolonia vamos a intervenir después. ¿Los de Bolonia después? Listo, vale, perfecto. Empezamos aquí, Alejandro Santamaría, Julio Rodas y luego, ¿aquí había otra persona? No. ¿Listo? Ale. ¿En español o en italiano? En español, igual quieres que te conteste. Sí, es para il chico. Para Amílcar. Allora, il mio nome è Alejandro Santamaria, voglio fare questa, magari questo, diciamo, non è tanto una domanda come qualche parola sul tema che Amilcar ha posto, diciamo, a discussione e magari può funzionare per lei e la sua ricerca. Scusatemi perché da molto tempo non parlo l'italiano, quindi magari mi sbaglierò, però mi pare che è così Amilcar può capire meglio. Allora, io da alcuni anni ho studiato questo tema dei diritti della natura e l'ho fatto comunque da un approccio dall'antropologia giuridica. E quindi mi ho fatto questa stessa domanda che ha fatto Amilcar di come facciamo per armonizzare il liberalismo, quindi la proprietà come una conseguenza del liberalismo e i diritti delle popolazioni indigene. E quindi il mio magari consiglio per Amilcar è che si deve andare indietro, molto indietro al nascimento, diciamo, dal liberalismo, perché qua il principale problema che noi abbiamo oggi è quello della differenza sul modo in cui noi percepiamo il nostro intorno, quello che è intorno a noi. E perché questo è il punto centrale? Perché per Occidente, per la cultura occidentale, questo significa la separazione su natura e cultura. E questo non esiste proprio per le popolazioni indigene, non esiste questa divisione, no? Non è una rottura sulla natura e la cultura. E quindi per l'indigene questo è un problema per la relazione con la società occidentale, e per la società occidentale diciamo per noi
il diritto nasce in questa separazione. Il diritto è una scienza che si occupa sulla cultura, sullo sociale, quindi tutto quello che è al di là di questa, di la natura non c'entra niente per il diritto, e questo è un grande problema. E questa è la natura diciamo, della lotta che le popolazioni indigene qua in Colombia ce l'hanno con i giudici in questa vicenda, diciamo. Noi abbiamo nella università abbiamo pubblicato l'anno scorso una rivista sui diritti della natura, e là magari puoi trovare molte informazioni su questo, incluso il mio approccio particolare, perché noi siamo molto critici su queste sentenze sul fiume Atrato e sull'Amazzonia, che hanno lasciato alle popolazioni indigene al di là di tutta questa vicenda. E quindi magari puoi leggere questi articoli che magari li possono servire per la sua ricerca. Scusatemi per le sbagli. Gracias. Chao. Gracias, Alejandro. Doctor Julio César Rodas. Muy buenos días. Por favor, la pregunta. Gracias. Muy buenos días. El más cordial saludo al profesor Humberto Sierra y al profesor Alexei, a los profesores italianos y a todas las personas que me acompañan en este muy interesante conversatorio. Explico brevemente mi papel aquí. Yo soy procurador judicial administrativo y mi tarea es verificar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional y de otros tribunales que han reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos. Y aquí voy a lo que decía el profesor Alexei. Los problemas prácticos que observo y que he vivido durante todos estos años son muy complejos. En primer lugar, profesor Sierra y profesores italianos, observo en Colombia, no sé en Italia, y esa sería parte de mi pregunta. En Italia se ha reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos en sentencias judiciales, y cómo se ha articulado la administración para el cumplimiento de esas sentencias, ¿no? Porque en Colombia se ha reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos, pero esas sentencias están lejos de ser cumplidas. Primero, porque la administración no sabe trabajar articuladamente. Segundo, porque cumplir una sentencia que exige una perspectiva integral de protección del bien jurídico es algo que las entidades públicas en Colombia no saben, porque cada una quiere hacer lo que le corresponde, su pedacito de responsabilidad. En tercer lugar, por los problemas de presencia del Estado colombiano en el territorio, la debilidad del Estado colombiano en territorios y en territorios alejados. Entonces, mi pregunta mis dos preguntas, una para los profesores italianos. Entiendo que, por ejemplo, en España se declaró al Mar Menor como sujeto de derechos. ¿Cómo se ha organizado la administración pública para cumplir las sentencias? Mi pregunta es si en Italia ha habido una sentencia y cómo se articula la administración pública para hacerla cumplir. Y en tercer lugar, al profesor Sierra y al profesor Alexis, ¿cuáles serían los retos para que en Colombia podamos hacer cumplir esas sentencias? Gracias. Muchas gracias, doctor Julio César Rodas. Tenemos a Gonzalo, ¿sí está Gonzalo? Sí. Gonzalo Ramírez Cleves, otro colega del Departamento de Derecho Constitucional, y Daniel Noguera. Gonzalo, por favor, Adriana, ayúdame a activar el micrófono a Gonzalo. ¿Ya? Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias por la interesante conferencia. Yo quisiera, combinada Bolonia externado, quisiera preguntar sobre todo, bueno,
sobre la idea de los derechos de la naturaleza, si esta idea va a llegar a Europa, ya lo dijo pues Rodas, digamos el doctor Rodas, sobre que la sentencia a la Laguna del Mar Menor, y si también puede llegar además de los casos relatados por Alexei, de una manera más fuerte sobre el ecocentrismo, más allá del antropocentrismo, a la Corte Interamericana. Recientemente Perú pues tiene un nuevo caso del río Marañón, ¿no? Y hay varios casos además, digamos, del de Nueva Zelanda, que fue una ley igual que el de la Laguna del Mar Menor, que fue una ley y no una sentencia, pues los que empezaron a hablar de derechos de la naturaleza. Entonces esto se va finalmente va a migrar. Allí sería la pregunta, ¿quieren ustedes que va a migrar? Y sobre, digamos, la idea de la afectividad, quisiera yo preguntar qué está haciendo la Corte Interamericana, ¿no? Sobre estos fallos, digamos, ambientales en materia de la afectividad del cumplimiento de sus fallos, porque obviamente, como dice también Curador Rodas, pues este es uno de los grandes problemas del río Atrato. Yo obviamente estoy en desacuerdo con el profesor Santamaría sobre la idea de que la sentencia del río Atrato no tuvo en cuenta las comunidades. Hubo bastantes audiencias con las comunidades a la orilla del río Atrato y se habló de derechos bioculturales, pero bueno, eso ya lo hemos discutido en otra ocasión. Gracias, Gonzalo, por tu participación en la cátedra y por tu intervención. Daniel Noguera, y ya con eso cerramos por este lado, Georgia, y empezamos, ¿cierto? Aquí hay otra persona, ¿no? Daniel Noguera. Tengo a Edgar, que es Edgar Solán. Okay. Daniel. Hola a todos y todas, muy buenos días. Un saludo desde Pasto, Nariño, a todas las mesas. Un saludo a Gonzalo, qué gusto poder tenerlo también en esta mesa, al doctor Humberto Sierra Porto, a doctor Rodas. Creo que desde mi perspectiva de una región pues, alejada del centro del país es importante también. Soy abogado de profesión, pues simplemente comento que soy estudiante, no, ya me gradué de la maestría en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural que impartió la Universidad Andina Simón Bolívar, y actualmente soy doctorando de la Universidad Federal de Goiás en Derecho Agrario, y creo que la temática de los derechos de la naturaleza es una temática que está en construcción, y más aún desde construcción desde el derecho latinoamericano. Y en ese sentido, converger el derecho latinoamericano con el derecho neoconstitucional de Europa es muy clave, y más aún desde la teoría. Yo actualmente estoy manejando una teoría muy interesante que es la teoría de el derecho de, bueno, es la teoría de la complejidad de Edgar Morin, y creo que es importante entenderla para el caso de los derechos de la naturaleza a partir de entender que el derecho ya no es una rueda suelta. El derecho ya no puede actuar por sí solo para la solución de casos medioambientales o ambientales, mejor dicho. Por tanto, al entender que el derecho ya no es una rueda suelta, tenemos que entender elementos y factores macro más allá del derecho, como lo estableció el doctor Humberto Sierra Porto, de entender la parte que hay que cambiar el paradigma económico, estoy totalmente de acuerdo, entender que tenemos que actuar no solamente desde una interdisciplinariedad para entender los problemas ambientales, sino desde una transdisciplinariedad. Por eso creo que es muy importante entender esto que está pasando en la Corte Interamericana respecto a la opinión consultiva de emergencia climática y derechos humanos que por parte de la Universidad Mariana en Pasto logramos participar de la misma, y pues nos invitaron para el 24 de mayo a ser parte de esta audiencia pública. Espero participar con todos los implementos teóricos que hemos logrado desde la región, y creo que caemos en la misma pregunta todos los panelistas, todos los participantes de esta audiencia, y es la falta de articulación en cuanto a cómo la administración debe cumplir esos referentes jurisprudenciales, ¿no? Que son tan difíciles de realizar. Entonces,
si bien es cierto que las cortes tanto en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en la India, en Nueva Daniel, Zelanda, están empezando a desarrollar estas diferentes formas de protección, la administración, pues en cierta manera está incumpliendo por cuestiones económicas y administrativas. Daniel, Entonces, sí, Daniel, discúlpame, está muy interesante lo que estás diciendo, pero te ruego, por favor, concisión la pregunta para dar palabra, porque hace falta los profesores de la Universidad de Bolonia. Te ruego, ok, por favor, me disculpes, sí, pero hagas la pregunta tranquila. de manera más concisa. La Gracias. pregunta es, ¿hacia cuál debería ser el cambio de paradigma que debería tener el derecho para el desarrollo de los derechos de la naturaleza? Muchas gracias a todas y todos, muy amables. Gracias, sí. Georgia, ahora el comando es tuyo. Muchas gracias. Pues empiezo con una respuesta desafortunadamente muy sintética y negativa, exactamente, para el doctor, porque no tenemos sentencias en ese sentido, tenemos un nuevo artículo de la Constitución, como estaba diciendo, que tiene palabras que no pertenecen al mundo jurídico, pero entraron en el mundo jurídico. Entonces, por parte de la Corte Constitucional no quedamos pendientes. En cambio, tenemos una historia de construcción jurisprudencial al medio ambiente, que es otra cosa. Y eso sí, en lo que estábamos contando de la eficacia, efectividad de la administración pública italiana, en este caso, ¿no?, de desarrollo, de implementación de la jurisprudencia, sí podemos decir que es una característica europea, de la administración pública europea, pero como término de comparación, así decimos, no. Pero en cambio tenemos un profesor español aquí, tenemos a Adrián García Ortiz, que exactamente estudió el tema del mar. Entonces, más que una pregunta, le voy a dar la palabra rápidamente para una respuesta y luego, Flor Alba, voy a pedir si aquí somos pocos, al final quedamos pocos, si hay una pregunta rápida para dejar a nuestros invitados terminar con la respuesta. Adrián. Sí, me acerco por nuestro... No, la voz, pero... ¿Se oye? Sí, se oye. Sí, Vale. sí que sí. Bueno, pues efectivamente, como se ha comentado, en España tenemos el único caso, de momento en Europa, en el que un instrumento legislativo reconoce la personalidad jurídica a un concreto ecosistema, que es la Laguna del Mar Menor, que es una zona especialmente contaminada en el sureste de la península ibérica, en el cual no han funcionado los instrumentos tradicionales de derecho administrativo ambiental. Por tanto, en un momento determinado, una profesora en concreto de Filosofía del Derecho de una universidad, de la Universidad de Murcia, impulsó una iniciativa legislativa popular, que es un instrumento de recogida de firmas para iniciar el procedimiento legislativo. Bueno, se trata de una ley completamente ecocéntrica en la que se le atribuye personalidad jurídica a la naturaleza y se extiende la legitimación para actuar en defensa de los derechos de la naturaleza a cualquier persona. Entonces, por sintetizar rápidamente, la ley prevé, como siempre, la ficción jurídica y el problema de la representación de esa ficción, ¿no? Atribuye la representación a una tutoría del Mar Menor formada por 3 comités, un comité científico, un comité de representantes y un comité de seguimiento. El problema es que no hay todavía un reglamento de desarrollo de la ley porque desde que se aprobó la ley en el 2022 hemos tenido elecciones en España, un gobierno se ha disuelto, se ha constituido un nuevo gobierno y por tanto no se ha aprobado el reglamento. Entonces, no tenemos desarrollo normativo de la ley. No tenemos todavía sentencias donde se aplique ya directamente esta previsión. Pero sí tenemos una sentencia de septiembre del año pasado, un auto, donde un juez, anticipándose a la constitución de los comités, considera que en un caso que está conociendo de contaminación de la laguna del Mar Menor, dado que el Mar Menor tiene persona jurídica, llama al Mar Menor a que comparezca en el juicio. Entonces hace una apelación al comité de representantes para que, dado que considera que puede ser interesado en este caso, participe. Entonces es interesante porque parece ser que sí que va a tener una cierta virtualidad, o cierta operatividad de esa ley, porque incluso sin estar completamente desarrollada, ya los jueces están teniendo en cuenta a esta persona jurídica Mar Menor, pero todavía es algo muy, muy incipiente. Esperaremos a los desarrollos.
Vale, sí, yo solamente me gustaría destacar el hecho de que el formante, como llamamos el derecho comparado doctrinal académico, impulsó, impulsó, y no es raro en el momento de la decadencia total del formante doctrinal académico. Entonces, siempre lo destaco como primer ejemplo que impulsó realmente al legislador. Entonces, seguimos adelante, por favor, con estos temas. Sí, la respuesta es, Valentina, tú quieres intervenir una pregunta y luego damos la palabra para... Grazie, in realtà sarò brevissima ancora più di prima perché mi interessava una controdomanda al professor Roberto Sierra per la sua bellissima risposta e quindi a questo punto lei crede che la comparazione tra paesi europei e paesi latinoamericani sia opportuna oppure no e perché? Basta, volevo dire tante altre cose perché però... Pero afortunadamente estará aquí un mes y medio, entonces puedes aprovechar. Vale, desde Bolonia dejamos la palabra a... ¿Quién es? Alexei, por favor, gracias. Muchas gracias, Georgia. Alexei. Brevemente, ya concluyendo, en general creo que las preguntas que al menos se formularon en las cuales estaba involucrada mi respuesta se relacionaban con cómo hacer cumplir las decisiones y yo pues en principio hablaría de la perspectiva de la Corte Interamericana porque hace rato no trabajo en tribunales nacionales. Siempre es muy difícil, inclusive cuando hay la mejor voluntad del Estado de cumplir. Recordemos que la Corte entiende que sus sentencias implican una etapa posterior que es la de supervisión de cumplimiento y que la Corte solo cierra un caso cuando entiende que todas las medidas ordenadas han sido cumplidas efectivamente. Es decir, la Corte ha asumido que hacer cumplir sus sentencias hace parte de su competencia. Es una postura que puede ser discutida, pero es la postura, digamos, pacífica que ha sostenido la Corte a lo largo de todos los años de su existencia. Entonces, una vez emite la sentencia, viene todo este procedimiento de supervisión, que es otro proceso y que tarda años, en el cual la Corte no escatima esfuerzos para hacer que efectivamente se cumpla. Porque digamos que aquí siempre hay un problema relacionado, bueno, no es un problema, hay un diseño internacional en el cual a quien le puede pedir cuentas la Corte para el cumplimiento de las sentencias es al gobierno, porque el gobierno es el que tiene la representación internacional de los estados. Pero muchas de las medidas ordenadas no dependen exclusivamente del gobierno, muchas de las medidas implican modificaciones legislativas, si además los estados son federales, etcétera, 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 implican la intervención de autoridades nacionales, locales, federales, etcétera, etcétera. Entonces, pero a lo que yo voy es que la Corte sí asume un rol importante en el cumplimiento. Y yo creo que eso haría falta que también lo entiendan los tribunales nacionales, entender que ellos tienen que supervisar el cumplimiento de sus fallos. No falta con nombrar un comité que se encargará de hacer cumplir el fallo, etcétera, etcétera. No, es necesario que los tribunales conserven competencia para el cumplimiento. En esa medida es la única forma que se puede vigilar que el cumplimiento sea efectivo y adicionalmente, ¿por qué no? Adecuar las decisiones que se toman, porque en el curso de esa etapa de supervisión, la Corte muchas veces dice, bueno, yo tal vez la medida que ordené no es la más adecuada, porque, insisto, es casi como un proceso contradictorio en el cual participan las partes, se puede recabar nueva prueba, hay audiencias, etcétera, etcétera, y la Corte puede ir ajustando su cumplimiento a las necesidades del caso y hacer que efectivamente la sentencia tenga algún tipo de efecto. Con eso concluyo. Muchísimas gracias, Alexei. Humberto, el profesor Humberto Sierra, por favor. Sí. Vale, unas ideas para concluir. Lo primero es, digamos, un tema de mayor interés y de preocupación es que en este debate sobre cuáles deben ser las medidas para garantizar que el cambio climático sea acorde con la defensa de los derechos humanos o que se haga una política medioambiental que sea atravesada por la protección de los derechos humanos, como se está en este momento debatiendo, tiene un problema de fondo que aquí se mencionó, y es el relativo al cuestionamiento del modelo económico. ¿Por qué? Pues porque esencialmente en buena parte de estos debates
se establece que el mecanismo para la adecuada protección de los derechos pasa por hacer al mismo tiempo una reforma agraria y una distribución de la tierra. Pasa por tomar unas medidas para evitar la discriminación y la desigualdad profunda que existen en nuestros pueblos, que también explica la falta de responsabilidad medioambiental. Es necesario unas reformas institucionales que permitan una presencia efectiva en los territorios de nuestros países. Es necesario que exista una mayor tolerancia, que exista una mayor convivencia, de manera tal que los defensores de derechos puedan ejercer sus funciones sin temer por su vida. Es decir, el punto está en que no sé cómo, es decir, hay que tener mucho cuidado para hacer compatible la protección del medio ambiente sin que necesariamente esta pase por una instrumentación para resolver todo un tipo de problemas que van mucho más allá de lo que es la protección específica. Eso es discutible si se puede o no se puede desligar este tipo de debates, pero creo que si no se llega a un consenso sobre este particular, va a ser un problema de división y no de encuentros en la sociedad. Es parte de la dificultad. Si la única forma de proteger los derechos medioambientales pasa por unas reformas esenciales dentro del mecanismo de protección, pues va a haber una dificultad y un entorpecimiento para que esto sea efectivo. En segundo lugar, el tema, Alejandro, estando de acuerdo con esa reflexión que tú ya has explicado sobre la natura y la cultura, que sin duda me parece que es central, yo simplemente quiero señalar que dentro de la experiencia que he tenido con el contacto con los pueblos indígenas, si hay algo que es heterogéneo son los pueblos indígenas. Es decir, una visión sobre cómo piensa, cómo actúa, cómo es la relación con la tierra, homogénea en América Latina está muy distante. Hay unos elementos que sí son más o menos constantes en algunos pueblos, pero nada de lo que se ha dicho normalmente como elementos identitarios son absolutos ni generalizados, como por ejemplo el tema de la propiedad colectiva, simplemente para señalar un solo tema dentro de los muchos que se señalan, con lo cual me parece que eso hace más compleja la reflexión de este punto. La titularidad de los derechos, la Pachamama como titular de derechos, la naturaleza, yo creo que tiene varias lecturas. Hay unas lecturas antropológicas, espirituales, que son muy importantes. Pero yo creo que desde una perspectiva más occidental, por decirlo algo, y discúlpame, pero hay que tratar de tener algún enfoque, la existencia de una titularidad a la naturaleza, a los ríos, a los lagos, a las selvas, de alguna manera, como aquí se ha indicado, son expresión de la necesidad de hacer una política coordinada, integral, en materia de protección del medio ambiente. Y esto es particularmente necesario en contextos como el interamericano, en donde la administración pública es dispersa, existen muchas autoridades con competencias de este tipo, son autoridades que están infiltradas por intereses particulares que impiden que sean eficaces, donde no hay leyes, no necesariamente hay leyes coherentes y ni mucho menos autoridades que las realicen, y de alguna forma la necesidad de hacer políticas públicas coherentes, claras, de presupuestos articulados, solo es posible con una visión integral del fenómeno medioambiental y por eso se explica buena parte de este debate. Ahora bien, de alguna forma, el verdadero reto está, y como y aquí lo que dice nuestro procurador, el verdadero reto está en hacer que la administración pública sea eficiente. Estos son alternativas, son mecanismos para tratar de resolver un problema que de fondo es esencialmente de inoperancia del Estado y particularmente de la administración pública. Y concluyo. ¿Será cómo comparamos, es decir, la pertinencia de comparar los países de América Latina con Europa? Es muy importante y mucho más en un ámbito donde me encuentro que es de derecho comparado. Pero algo comprendo porque cuando estoy en la Corte Interamericana me pasa lo mismo. Estamos discutiendo sobre una figura, las garantías parlamentarias, las prerrogativas parlamentarias. Mira la expresión, prerrogativas parlamentarias.
pues de la manera como históricamente, como clásicamente se entiende, pues hace relación a una serie de instituciones, una serie de derechos, de normas de regulación que tienen como propósito garantizar la autonomía parlamentaria, la independencia parlamentaria. Sin embargo, cuando estuvimos discutiendo eso en la Corte Interamericana, nos decían es que la expresión prerrogativa suena a ventaja desmedida por parte del Parlamento. Pero eso que en total no se pudo utilizar la expresión prerrogativa parlamentaria por el significado que podía tener. Eso en algunos países, en otros no. ¿A dónde voy? A que expresiones como Estado de Derecho, principio de legalidad, excepción de inconstitucionalidad, son las mismas palabras que en el derecho europeo. Pero, como el derecho efectivo siempre es producto de la interacción entre las formas y las realidades, y nuestras realidades son muy diferentes, siempre esas mismas expresiones tienen significados diferentes. Y el problema es que hablamos el mismo idioma, hablamos de los mismos conceptos. Entonces es muy fácil terminar en una Babel cuando nos corresponde tomar este tipo de discusiones. El punto está en que hay que tener un previo conocimiento y comprensión de cada una de esas mismas palabras, porque tienen significados diferentes en contextos como los que nos están dando. Es un reto adicional, más no un elemento para enervar la necesidad o para impedir el estudio comparado. Pienso que ese es lo que corresponde. En todo caso, profesora Giorgia Pavani, muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio para compartir algunos de los distintos temas que hoy en día tienen la mayor relevancia. Hemos tenido en esta actividad, miren, así como en Colombia hasta hace poco, el gran tema era la justicia transicional. Y los grandes temas que aquí estamos viendo son inteligencia artificial y tecnología y cambio climático. Los dos grandes temas que en todas las partes se está viendo en tesis, proyectos de investigación y en actividades académicas. Exactamente. Perfecto, muchísimas gracias. Flora, no te veo, pero creo que está. Sí. Doctora Pavani, la doctora Floralba tuvo que salir porque tiene un vuelo que tomar, pero me pidió el favor de dar cierre a nuestra sexta sesión de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta, extenderle el agradecimiento por organizar este maravilloso evento. Muchas gracias, doctora Pavani. Y aprovecho para extenderles pues, a todas y a todos la invitación a la séptima sesión de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta, que tendrá lugar el próximo 18 de abril. Está titulada Evolución del diálogo y de los conflictos entre los tribunales constitucionales y tribunales supranacionales, y está a cargo del doctor Humberto Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externada, y de la doctora Sabrina Ragone, que es jefa de Relaciones Internacionales y profesora en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia. Entonces, esperamos contar con su participación y agradecemos también a las personas que nos acompañaron de manera presencial y también virtual. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo muy querido a Alexei, que está lejos, pero siempre en nuestros corazones. Muchísimas gracias por tu participación y un abrazo desde Bolonia hacia Bogotá para todos vosotros, para quien estaba conectado. Entonces, hasta el próximo jueves. Como tenemos excelentes relatores aquí, hemos decidido de seguir trabajando con vosotros y vamos para el próximo encuentro de la cátedra. Saludamos desde la cámara. Bueno, muchas gracias por la invitación y hasta luego. Vamos, pues si no preguntan.